esto. Y yo voy a pedirles, si se ponen sus pies, vamos a leer la palabra y a ponernos en sus manos. Y dice así el Salmo 93. Dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Pues Padre, aquí estamos como pueblo tuyo, como hijos comprados con sangre en la cruz del Calvario, como hijos que hemos confiado en ti, hemos depositado nuestra confianza en tu salvación. Hemos depositado nuestra confianza en que tú eres un Dios fuerte, temible, poderoso, grandioso, glorioso, que tienes el control de todo, Señor. Aún en las aflicciones confiamos en ti, Señor, porque tú tienes el control de toda la tierra, de nuestras vidas. A ti confiamos, Señor, y venimos hoy ante tu presencia para honrarte, para glorificarte, para decirte lo grandioso que eres y lo poderoso que eres, para cantar a ti alabanzas, para postrarnos ante tu presencia y reconocerte como el único Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, y que eres nuestro Padre. Ayúdanos a vivir en tu presencia, Señor, y a vivir en santidad para tu gloria y para tu honra. A ti te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. ¿Tememos a la muerte? No. ¿Tememos al mundo? No. ¿Tememos al hombre? Jamás. Porque nuestro único temor es el Señor Todopoderoso. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Y aunque bramen las aguas y se traspasen los montes, no temeremos. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es Jesús. Nuestro castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Amén, Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Fuerte
hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, siempre yo le alabaré. En mis marchas alabado, y suyo siempre yo seré. Y suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, mi Cristo mi tesoro. Mi Cristo mi tesoro cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a en mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré.
dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es Jesús. Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, en ti estamos confiando. En ti hemos depositado nuestra confianza y sabemos que tú nos sostienes, que tú nos guardas, que tú bendices a tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Estamos tan agradecidos porque es por medio de la fe en Jesús que podemos tener entrada hasta ese trono de la gracia y tener auxilio en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras tristezas. Muchas gracias, Dios, porque tú sostienes a tu pueblo, porque tú sostienes a tus hijos, porque tú eres nuestro Padre y tú nos guardas en todo momento. Aún en medio de situaciones difíciles que estemos pasando, tú nos das paz, tú nos das tranquilidad, tú nos das confianza y bendices nuestra vida. Y es por eso que estamos aquí, Señor, para glorificarte, para honrarte, Señor, y para darte las gracias. Y queremos poner en tus manos este pueblo, Señor, queremos bendecirlo en tu nombre. Y Padre, que tú obres en el corazón de cada persona que está ahora aquí reunida, Señor. Bendíceles, obra en sus vidas, guarda su vida, Señor, y guarda su corazón de las aflicciones y de los temores, Señor. Y Padre, que tú hables al corazón el día de hoy y que puedan estar confiados en ti, Señor. Bendice a aquellos que están en medio de la enfermedad, Señor, en medio de situaciones en las cuales se están sintiendo agobiados, se están sintiendo tristes, se están sintiendo desesperados. Dios, que tú seas su fortaleza. Dios, que tú seas su sanador, que tú seas su esperanza, Señor, que ellos puedan depositar su confianza en ti. Por aquellos que tienen personas enfermas, Señor, que les des la fuerza para poder seguir confiando en ti, Señor, y que puedan tener fuerza en tu presencia, Señor. También queremos mencionar a aquellos que están pasando por enfermedad, como por ejemplo nuestro hermano Cuauhtémoc de Puentecilla. Señor, te pedimos que tú obres en él, que tú sanes su cuerpo, Señor, que tú estés obrando de una manera gloriosa en él, Señor, y que traiga sanidad para él. Dios, bendecimos a Maru, su esposa, bendecimos a sus hijos, que les traigas consuelo, esperanza en ti, Señor, y que ellos puedan tener la confianza en que tú estás con ellos. Guárdales en todo momento, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano Rubén Estrada, Señor. Padre, tráele sanidad completa a su cuerpo. Te pedimos por sanidad para él, Señor, que él pueda ser sanado completamente, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aún también, Señor, pedimos por aquellos que no sabemos que están enfermos, Señor, pero que tú sabes que están enfermos, Señor. Obra en sus vidas. Guárdales, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Y gracias porque tú eres bueno con nosotros. Muchas gracias te damos. Pues gracias a Dios, hermanos, pueden tomar su lugar. Nuevamente estamos aquí bendiciendo el nombre de nuestro Padre. Y qué bendición, sean todos bienvenidos, qué bendición que pudo venir. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, sean todos bienvenidos. Y bueno, vamos a pasar a los anuncios. Les recordamos que en la parte de atrás tenemos las urnas para los diezmos y las ofrendas. Usted puede depositar ahí su diezmo y su ofrenda en el momento que usted más lo prefiera, en el momento que usted lo decida, ahí lo puede depositar. También les recordamos que los días martes, para aquellos que deseen participar
donando despensas. Esto para apoyo de aquellas personas que están pasando por necesidad, pues pueden acudir los días martes y los días jueves. Los días martes de 7 a 8 de la noche puede acudir ahí para pues dar sus aportaciones para las despensas. Los jueves también a partir de las 9 a las 11 creo de la mañana. Y si tú estás pasando por alguna situación difícil, estás necesitando de apoyo para despensa, igual estos mismos días con los mismos horarios, pues tú puedes acudir y si necesitas alguna despensa, pues también puedes acudir esos días y en esos horarios. También les recordamos que los pastores estamos los días martes de 6 a 8 de la noche, pero de 7 a 8 de la noche estamos teniendo un tiempo de oración. Entonces estamos invitando a aquellas personas que se quieran unir, que gusten unirse con nosotros a estar orando, a estar clamando a nuestro Padre. Hay muchas peticiones de oración, hay mucho por qué orar. Entonces les invitamos y si tú quieres participar, pues ahí te esperamos. Este martes pasado fue el primer martes que nos reunimos, hubo 9 personas, ¿verdad? 9 personas asistieron, estuvieron con nosotros y fue de grande bendición. La verdad fuimos muy bendecidos con este tiempo de oración. Así es que si tú te quieres pues unir, ahí te esperamos de 7 a 8. También te recordamos que la hoja de preguntas la puedes descargar a partir de mañana. Va a estar disponible en la página de la iglesia. Ahí te puedes meter y descargarla. Esto con la intención de que sigas meditando en la predicación del día de hoy. Lo podrás hacer en la semana. Y para las personas que lo quieran hacer, pues lo pueden descargar, ¿verdad? También para aquellas personas que deseen registrarse para el día domingo, la próxima reunión, pueden hacerlo con Mauricio y Lilia. Al final de la reunión pueden acercarse con ellos o pueden comunicarse con ellos a su número de teléfono, o no sé si ya lo tengan, pero si se quieren poner en sus pies, Mauricio y Lilia, para que si alguno no los conoce, pues los puede conocer ahí. Con ellos se pueden registrar. Para aquellos que están siguiendo la transmisión en línea, creo que les va a aparecer en la pantalla ahí el número al cual se tienen que registrar. Y bueno, pues vamos a pasar a la palabra. Los niños pueden pasar a su clase y vamos a prepararnos a través de los labios del pastor Manolo Quintal. Familia, qué bendición verles. Nada más, pues seguir expresando nuestra gratitud al Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes. Es una bendición poder reunirnos. Y también agradecer al Señor por todo el equipo de servidores que con su servicio hacen posible que podamos funcionar y tener estas reuniones, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Seguimos dando gracias a Dios también por el ministerio de carga y de lonas, porque pues es un trabajo arduo el que hacen ellos, como todos los demás, ¿verdad? Pero les queremos animar a aquellos varones que deseen incorporarse apoyando estos ministerios. Habíamos armado ya buenos equipos de carga y para la instalación de las lonas allá atrás. Sin embargo,
Algunos ya no han podido seguir participando, entonces de repente ya nada más hay bien poquitos hermanos haciendo todo. Entonces, si tú, hombre, quieres ayudarnos, la idea es que te integres a uno de estos equipos. A cada equipo le toca servir cada 3 domingos. Entonces sería muy bueno si te puedes, al final, si tú tienes la intención de servir y de apoyar, al final de la reunión puedes acercarte con el pastor Joel y anotarte con él, por favor, y ya él se encargará de distribuirte, de colocarte en el equipo que sea pertinente, ¿ok? Y pues nada más, abra su Biblia antes de ir a la predicación. Por favor, vaya abriendo su Biblia en Lucas capítulo 3. Vamos a presentar una bebé. Hace como 2 meses, me parece, presentamos aquí una nena, a la hija de Dani y de Roberto, pero ahora nos va a tocar presentar una bebé. Pueden venir, por favor, Beto, Pau, pueden venir por acá. Ahí en Lucas capítulo 2 nos encontramos con que dice el versículo 22: al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Está hablando de Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, 1 par de tórtolas, 2 pichones. Bueno, ellos no traen tórtolas ni pichones, pero ¿por qué? Porque el Señor Jesús ofreció el sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces vemos cómo cuando Jesús nació se cumplió el tiempo y lo llevaron a presentarlo al templo, ¿verdad? Entonces hay una costumbre que creo que es muy buena, cuando papás agradecidos con Dios por la bendición, por haber sido bendecidos con un nuevo bebé, vienen y lo presentan al Señor delante de la iglesia, y lo presentan realmente a la iglesia también. Entonces es una bendición, porque al hacer esto están expresando gratitud a Dios, pero también están haciendo un compromiso con Dios y con la iglesia de guiar a esta pequeña en el camino del Señor, porque de eso se trata. Yo muchas veces le he explicado a los papás que presentan a sus niños, y sé que Beto y Pablo entienden muy bien, que esto no es un rito, o sea, no es nada más una ceremonia y échenle la bendición, por favor. O sea, ellos vienen bien entendidos de lo que esto se trata. Ellos aman al Señor, son siervos del Señor. Hemos visto cómo han ido guiando aquí a Sabdi también, y sabemos que van a guiar a su nena, a Leida Isabel Rocha López. ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad, Sabdi? Es que él dice completito el nombre de su hermanita también. Entonces, qué bendición. Pero también, hermanos, cuando un matrimonio viene y presenta un bebé, la iglesia también asume una responsabilidad con este nuevo bebé. De la iglesia también apoyar a los papás en lo que podamos para que ese bebé crezca siendo instruido en el camino del Señor. Obviamente la responsabilidad primordial en la vida de cada niño es de los padres, no es la responsabilidad primordial de los maestros de la escuelita ni de la iglesia, es de los padres. Pero como somos un cuerpo en Cristo y somos una familia en Cristo, también nosotros como pueblo de Dios reconocemos a estos bebés como parte de nuestra comunidad y apoyamos para poder que estos niños crezcan conociendo al Señor. Entonces, muchas felicidades, Beto y Pau, por esta preciosa bebé, esta preciosa bendición. Felicidades a los abuelitos. Por aquí están los papás de Pau, vienen desde Colima, ¿verdad? De El Salvador, y que es pastor también allá en Colima. Su esposa Lili, están sus hijas que son hermanas de Pau, Ana Karina, y aquí está Sara. Sí, gracias. Y bienvenidos. También están doña Kika y don Mike, por allá andan don Miguel y doña Kika. Bueno, pues felicidades a toda la familia. Vamos a orar por esta bebé, pero primero le quisiera pedir a los papás si quieren hacer una breve oración bendiciendo a su nena. ¿Quieres empezar?
Señor, te damos muchas gracias por la vida de nuestra hija Aleida. Gracias porque tú nos has bendecido, Señor, con una nueva bendición. Ya teníamos a Sabdi, ahora Aleida, Señor. Gracias porque eres tú quien sabemos quién nos va a guiar, porque tú nos has guiado, porque tú has sido muy fiel, porque tu gracia ha sido sobre nosotros, Señor. Y pues estamos agradecidos contigo, Padre. La presentamos hoy delante de tu pueblo, de la congregación donde tú nos has tenido a bien poner, Señor. Y pues te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a seguir guiando y te pedimos también pues que nos ayudes a guiar a los demás hermanitos que tenemos aquí en la iglesia. Ahorita que decía el pastor Manolo que es una responsabilidad de todos, yo reflexionaba en cómo yo actuaba con los hijos de mis hermanos de la congregación. Te pido que me ayudes, Señor, a también corresponder a esto. Gracias por tu gracia, porque tú has estado con nosotros y pues a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios, gracias por la bendición que nos has dado de ser padres, Dios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros, nos has bendecido con 2 niños, ahora con una niña. Gracias, Padre, porque, Señor, son una bendición los niños, Dios, y te pedimos, Padre, que nos ayudes, nos des sabiduría, Padre, a guiar a esta niña al temor tuyo, Padre. No es algo fácil, Dios, pero sé que con tu ayuda del Espíritu Santo podemos guiar a esta niña, Dios, al temor tuyo, Padre. Señor Jesús, bendice a Aleida, Padre. Yo te pido que tú la guardes, Padre, y que tú, Señor, ella de que cuando crezca o vaya creciendo pueda ser temerosa de ti, Dios. Gracias, Dios, porque al presentarla, Padre, también es una responsabilidad de yo guiar a mi hija en este mundo, pero también es una responsabilidad, en cierta manera, de la iglesia que me ayude a poder guiar a esta niña, Padre. En nombre de Jesús, te doy gracias, te damos toda la gloria y gracias, Padre, por tu fidelidad y por tus bendiciones, Padre. En nombre de Jesús, te damos toda la gloria. Amén. Iglesia, vamos a orar ahora nosotros por el bebé. Padre, gracias por Aleida, gracias por esta bebé. Gracias por la bendición que tú has traído a esta preciosa familia. Dice tu palabra que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y Señor, gracias porque has bendecido a Beto y a Pau con esta bebé. Bendícela, por favor. Oramos que ella crezca conociéndote a ti, que ella crezca sana, que ella crezca sana físicamente, espiritual, emocionalmente, conociéndote a ti, Señor, que un día ella llegue a entender y a conocer que tú eres su Salvador y su Redentor. Padre, bendice a Beto y a Pau, dales la sabiduría, la integridad para ser un ejemplo para su niña y también para su niño Sabdi. Ayúdales a modelar en todo el amor que tú tienes por tu iglesia. Ayúdalos a modelar esa gracia, ese amor, esa misericordia, pero también esa autoridad que sus niños necesitan ver. Gracias, Señor, bendice gracias que has bendecido esta familia, bendíceles aún más. Y Señor, nosotros como iglesia también somos bendecidos con esta bebé. Así es de que te damos gracias por la bendición que es Aleida, por la bendición que es Sabdiel también, y bendice abundantemente sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades. Amén. Muy bien, me vaya por favor ahora abriendo su Biblia en Joel capítulo 3. El día de hoy vamos a terminar con el estudio del libro de Joel. Esta es la quinta enseñanza del libro de Joel y como hemos visto, hermanos, Joel profetizó, no sabemos con exactitud en qué época, en qué fecha, en qué año, pero lo que sabemos es que profetizó a Judá, y en un tiempo en que la nación de Judá había sido devastada por una plaga de langostas y por una sequía.
Joel explica, estoy haciendo solo una mencionando un poco lo que ya hemos visto hasta ahora. Joel les explica que esta plaga había sido enviada por el Señor para tratar con su pueblo, para tratar con su pecado, que entendíamos que era un pecado, su pecado de idolatría, ¿verdad? Y además Joel les advierte que si no se arrepienten y si no se vuelven al Señor, podría venir la invasión de un pueblo más poderoso a arrasarlos. Entonces el Señor, allá en el capítulo 2, por ahí del versículo 12 en adelante, el Señor les llama a un genuino arrepentimiento, a volverse al Señor de todo corazón para evitar esos juicios. Y como veremos el día de hoy, vamos a ver ya el final del libro y el capítulo 3, y de hecho desde los versículos que vimos la semana pasada, los últimos versículos del capítulo 2, Joel ya está empezando a hablar acerca de los últimos días y ya está empezando a profetizar acerca del día del Señor, los últimos tiempos, el día del Señor, que la Biblia enseña que será un día terrible para sus enemigos, pero será un día de salvación y de restauración y de refugio para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, este mensaje que Joel trae en el capítulo 3 debió ser muy relevante para aquella generación que escuchó al profeta Joel ministrarles, ¿verdad?, en persona. Debió ser muy relevante porque ellos estaban, no pierdas esto de vista, estaban recibiendo esta palabra cuando estaban en medio de una catástrofe nacional. Y entonces el Señor les trae un mensaje de esperanza, pero ese mensaje de esperanza tiene como fundamento el que se volvieran al Señor de todo corazón, porque el que no se vuelve al Señor de todo corazón tiene mucha razón para temer. Y entonces este pasaje tiene tres partes, pudiéramos decir que tiene tres partes. La primera parte es que Dios juzga a las naciones, la segunda parte, Dios reta a las naciones, y la tercera parte, Dios salva a su pueblo. El título de esta enseñanza es: el Señor traerá juicio a sus enemigos y salvación a su pueblo. El Señor traerá juicio a sus enemigos y salvación a su pueblo. Voy a leer el capítulo 3 de Joel y luego me acompaña a orar, por favor. Y dice así el texto: porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y de mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Además, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza, por cuanto han tomado mi plata y mi oro y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Yo los levantaré del lugar donde los vendieron y devolveré su venganza sobre su cabeza. También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Proclamen esto entre las naciones: prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil: fuerte soy. Apresúrense y vengan naciones todas de alrededor, reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen el lagar, está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor.
El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Acompáñame a orar un momento. Amado Señor, inclina nuestro corazón a tus mandamientos, Padre. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, tu mensaje en esta mañana, en esta tarde. Señor, bendice por favor a tu iglesia con tu palabra. Y Señor, te ruego, ayúdame a predicar este mensaje en el poder de tu Espíritu. Te damos gracias y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. La primera parte de este último discurso, de este último capítulo, bueno, en verdad el discurso ya venía desde el final del capítulo 2, pero la primera parte de este capítulo nos habla acerca de cómo Dios llama a las naciones para ser juzgadas. Dice el versículo 1: porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, aquellos días y en aquel tiempo. Joel ya no está trayendo una profecía para el tiempo de aquella generación a la cual él se estaba dirigiendo en ese momento, sino que Joel ya estaba dando una profecía acerca de, dice, aquellos días, y por lo que vimos la semana pasada, se está refiriendo a los últimos días. Se está refiriendo a los días en que Dios va a restaurar Jerusalén, como vamos a ver más tarde. O sea, se está refiriendo, hermanos, a los últimos días, tiempos que estamos viviendo y que muy posible están cada vez más cerca de nosotros, ese día final. Esta profecía que Joel trae muy posiblemente tuvo un cumplimiento en aquel tiempo, pero podemos entender, y lo que vamos a estudiar hoy, que él está apuntando a el día final, el gran día del Señor, como hemos venido diciéndolo. De hecho, la serie se llama El Día del Señor, porque un énfasis que hace Joel en todo su libro es que él está hablando, él usa la plaga de langostas, usa las profecías que trae, pero para advertir al pueblo y hacer lo que vuelva a Dios. Pero él también está anunciando que el final de los tiempos viene un día que se llama el Día del Señor, del cual otros 9 profetas en el Antiguo Testamento también hablaron, del cual también habló nuestro Señor Jesucristo y varios de los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, el día del Señor es ese día en que Dios va a volver, Jesucristo volverá por segunda vez para juzgar a las naciones y para salvar, rescatar a su pueblo. Y a eso está apuntando Joel. De hecho, te quiero leer, bueno, ahí tienes en tu Biblia abierto en Joel, mira el capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver los 5 versículos donde Joel menciona el día del Señor. Nada más los vamos a ver rapidito. Joel 1:15. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción el Todopoderoso. Joel 2, versículo 1 y 2. Joel 2, versículo 1 y 2. Toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Luego ahí mismo en Joel 2, versículo 11.
porque da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, y quién podrá soportarlo. Y ahí mismo en el capítulo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces Joel, un énfasis en su libro es advertir acerca del día del Señor, el último día del Señor, y por lo que hemos leído y lo que en otras predicaciones vimos también de otros profetas y del Nuevo Testamento, el día del Señor será un día donde Dios vendrá como destrucción sobre sus enemigos. Será un día grande y terrible. Será el día, hermanos, más horrendo en la historia de la humanidad, porque será el día en que Dios bien vendrá a descargar su ira contra sus enemigos. Y entonces, regresando a nuestro texto, ahí en el capítulo 3, versículo 2, una vez que dice, en aquellos días cuando yo restaure a Jerusalén, y ya está hablando, entendemos, de la Jerusalén espiritual, del pueblo de Dios. Entonces en aquellos días, dice, reuniré a todas las naciones, versículo 2, y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Va a reunir a todas las naciones el Señor para venir a un juicio contra ellas y para defender a su pueblo, porque mira la segunda parte del versículo 2, a favor, dice, entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad de Israel, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, Señor va a reunir a las naciones, va a llevar a cabo un juicio contra ellas y va a defender a su pueblo. Y dice allí que va a defender a su pueblo y va a juzgar a las naciones. Hermanos, cuando el Señor disciplina a su pueblo, o sea, porque hasta ahorita lo que hemos visto en este libro es Dios tratando con su pueblo, Dios trayendo plaga de langostas a su pueblo, Dios trayéndoles la amenaza de la invasión de un pueblo enemigo para arrasarlos. Hasta ahorita hemos visto a Dios tratando con la maldad y el pecado de su pueblo, pero en el capítulo 3 vemos que Dios no se olvida de las naciones y de los enemigos. Y el capítulo 3 enteramente trata acerca de cómo Dios va a juzgar a estos enemigos. Entonces pero hay una diferencia, hermanos, cuando Dios disciplina a su pueblo, cuando Dios trae juicios y disciplina sobre su pueblo, lo hace para corregirlo, no lo hace para destruirlo, lo hace para hacer que su pueblo se vuelva a Él de todo su corazón. Dios nunca trae juicio sobre su pueblo para destruirlo. Dios no castiga a su pueblo, Dios disciplina a su pueblo para corregirlo. A los enemigos, cuando Dios traiga su juicio final, los va a destruir, pero Dios jamás traerá juicio para destrucción sobre su pueblo y jamás castiga a su pueblo. ¿Por qué? Porque todo el castigo de tus pecados y mis pecados cayó sobre Cristo. Amén. Él fue castigado por nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que Dios no nos discipline. Pero es diferente en cómo Dios lo hace con sus hijos a cómo lo hace con los enemigos. Entonces, de hecho, primera de Pedro 4:17 dice así, no lo busques, yo te lo leo, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Dios trata con su pueblo, lo disciplina, pero si Dios empieza disciplinando a su pueblo, o sea, vamos a ponerlo en términos del libro de Joel. Si Dios mandó esta plaga de langostas a que arrasara los cultivos y toda la economía de Judá, y ellos son el pueblo de Dios y Dios lo hizo para que se vuelvan a Él, ¿cuál no será el juicio de Dios sobre sus enemigos? Eso es lo que nos quiere decir Pedro. O sea, el juicio empieza en la casa de Dios, pero ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio?
Y entonces nos dice ahí en nuestro texto, en el versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. No se sabe dónde es ese lugar, pero lo relevante no es dónde estaba situado ese valle de Josafat. Lo importante es lo que el valle de Josafat quiere decir. La palabra Josafat quiere decir Jehová juzga o el Señor ha juzgado. O sea, el Señor les está llevando a un lugar donde va a traer un juicio sobre ellos y los va a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron compasión del pueblo de Dios. Mira la segunda parte del versículo 2. A mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Versículo 3. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para beber. Esto nos narra por qué Dios está trayendo este juicio y porque ellos abusaron y humillaron aún a los más débiles del pueblo de Israel. Sabemos que los asirios, los babilonios dispersaron al pueblo de Dios entre las naciones, pero este texto y otros libros del Antiguo Testamento nos habla cómo esos enemigos no tuvieron compasión ni siquiera de los niños. A un niño pequeño lo cambiaban por una prostituta y a una niña por vino para embriagarse. Los usaban como mercancía. Sabemos que en aquellos tiempos los pueblos que conquistaban otros pueblos tomaban a la gente del pueblo conquistado y los vendían a otras naciones como esclavos. Esto nos habla del odio y del desprecio que las naciones del mundo sintieron en aquel tiempo por el pueblo escogido por Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta, el pueblo de Israel siempre fue odiado y aborrecido por las demás naciones y fue perseguido y siempre estuvo en guerra. Pero eso también nos habla del odio y del menosprecio que muchas veces el día de hoy las naciones del mundo sienten por el pueblo del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. No nos debe sorprender, hermanos, cuando vienen tiempos en los que el mundo vuelca su odio contra la iglesia, pero debemos entender que al final de cuentas es algo que es contra el Señor. Y muchas veces el mundo calumnia a la iglesia, muchas veces el mundo la menosprecia, acusan a la iglesia y siempre lo han hecho de que la iglesia nada más quiere frenar lo que ellos llaman el progreso, y porque nos oponemos al aborto y nos oponemos a la destrucción de la familia por medio de estas cosas que están trayendo de las uniones homosexuales y todo el movimiento LGTB, que es un ataque directo al diseño de Dios para la familia. Y cuando nosotros como iglesia nos levantamos en contra, dicen es que ustedes son unos retrógradas, ustedes quieren frenar el avance de la sociedad, pero se les olvida que en gran medida el avance de toda Europa occidental, el avance económico, tecnológico, educativo que se dio en siglos pasados en Europa occidental, en Estados Unidos, vino de la mano del pueblo de Dios y del evangelio de Jesucristo. Cuando vino el movimiento de la reforma, trajo consigo todo este avance intelectual y todo este avance tecnológico y educativo, y fueron muchos cristianos fieles al Señor quienes impulsaron todo ese desarrollo porque estaban centrados en el evangelio. Y el evangelio, por lo que hemos estudiado el libro de Joel, vemos como cuando un pueblo se vuelve a Dios, Dios los bendice en todo. Les bendecía sus campos, les bendecía su fuente de trabajo, todo. Y cuando vino ese movimiento de reforma, vino una gran prosperidad a Europa occidental. Estados Unidos llegó, lamentablemente creo que América Latina no llegó, pero por eso son naciones que todavía hoy están disfrutando de eso. Tú nada más investiga las universidades más prestigiosas del mundo, quiénes las fundaron, y te vas a dar cuenta que fueron cristianos centrados en el evangelio. En fin, entonces el Señor está presentando cargos contra sus enemigos. Dice: ustedes abusaron
aún de los niños y de las niñas, los usaron como mercancía. Le hicieron esto a mi pueblo. Pero en la segunda parte, el versículo 4 al 6, vas a ver cómo Dios se lo toma muy personal. Dice, o sea, el Señor hace como un pequeño cambio y dice: lo que les hicieron a ellos, en realidad me lo hicieron a mí. Versículo 4, además Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza, por cuanto han tomado mi plata, mi oro, y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos, y han vendido a los hijos de Judá y a Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. O sea, el Señor se lo toma bien personal. El Señor está diciendo: lo que le hacen a mi pueblo, me lo hacen a mí. ¿Qué tienen que ver conmigo? ¿Por qué quieren pelear conmigo? ¿Por qué siempre están en hostilidad conmigo? Y debemos entender dos cosas, hermanos. La primera de ellas: el mundo odia al pueblo de Dios, y ha sido la historia desde el inicio. El mundo odia al pueblo de Dios porque el mundo odia a Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Juan 15, 18 y 19: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué el mundo odia al pueblo de Dios y lo ha odiado a través de toda la historia? Porque odian a Dios. La segunda cosa que es importante entender es que el mundo odia lo que al mundo le hace. Lo que el mundo le hace al pueblo de Dios, en realidad se lo está haciendo a Dios. Lo que el mundo le hace al pueblo de Dios, en realidad se lo hace a Dios. Dios se lo toma personal. Ya lo vimos en el texto. Dios hablando acerca de lo que le han hecho a él, pero se refiere en realidad a lo que estos enemigos llegaron y hicieron con Israel. Pero Dios se lo toma personal porque es el pueblo que Dios escogió de entre todas las naciones para por medio del pueblo de Israel traer al Mesías, al Salvador del mundo. O sea, Dios no escogió otra nación, Dios escogió Israel. Pero Dios en su misericordia abrió la salvación también para todos los gentiles, es decir, todos los que no eran de Israel y que creyeran en el Mesías que vendría. Y ahora bajo el nuevo pacto en el Mesías que ya vino. ¿No? Esto es precioso. A ver, cuando has leído en Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo y se vuelve Pablo, nos narra el texto en Hechos capítulo 9 que Saulo de Tarso iba por el desierto de Damasco. ¿Qué iba a hacer a Damasco? Iba a buscar cristianos para matarlos, para llevarlos amarrados hasta Jerusalén. Escucha, Damasco estaba a 400 kilómetros de Jerusalén. O sea, era tal el odio de Pablo que no solo persiguió a los cristianos en Jerusalén, sino que aún 400 kilómetros más allá andaba buscando seguidores de Cristo, cristianos, para amarrarlos y llevarlos a Jerusalén, para que allá los metieran a la cárcel, los mataran, los atormentaran. Así odiaba Pablo a la iglesia. Y entonces va en el desierto y de pronto se le aparece el Señor Jesucristo, un resplandor que lo cegó. ¿Y qué le dijo la voz de Jesús? O sea, Jesús en el desierto dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo: ¿por qué me persigues? Lo que el mundo le hace a la iglesia, se lo está haciendo al Señor. No te lo tomes personal cuando el mundo sea hostil contigo por causa de tu fe. Cuando el mundo te menosprecie, se burlen de ti, abusen de ti, no te lo tomes personal. Es contra el Señor que está en ti. Pero también podemos entender que lo que le hacemos a la iglesia se lo hacemos a Dios. Si soy hostil con la iglesia, si soy indiferente con la iglesia, si menosprecio a la iglesia, se lo estoy haciendo a Dios.
Pero si amo la iglesia, si sirvo a la iglesia, si soy diligente por el bienestar, buscando el bienestar de la iglesia, se lo estoy haciendo a Dios. Es tal el amor y la unidad que Dios tiene con su iglesia, que ahora en el nuevo pacto, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, formamos parte, fíjate cómo lo dice, somos el cuerpo de Cristo. O sea, esto habla de una unión. Entonces el Señor, una vez que les dice los cargos, y los cargos eran lo que le han hecho a mi pueblo, lo que me han hecho a mí, y entonces el Señor da un veredicto, una sentencia. Lo que el Señor dice, prácticamente está diciendo, lo que yo les voy a hacer a ustedes. Versículo 7 y 8 de nuestro texto, no lo pierdas por favor, Joel 3. Dice, yo los levantaré del lugar de donde los vendieron y devolveré su venganza sobre su cabeza. También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Les está diciendo, yo me voy a vengar de ustedes. Ustedes vinieron a abusar de mi pueblo, yo voy a tomar venganza. Nuestro Dios es un Dios que toma venganza contra sus enemigos. Y escúchame, el hecho de que Dios tome venganza contra sus enemigos es justo y es lógico. ¿Y por qué es justo y es lógico? Es justo que Dios tome venganza sobre sus enemigos porque Dios es un Dios santo que castiga la maldad y el pecado con la muerte. Y si Dios no fuera justo, no fuera íntegro, no fuera santo, no sería Dios. Sería como cualquier corrupto. Pero Dios no es así, Él es perfecto. Y es justo que Él castigue a aquellos que se oponen a Él y a aquellos que lo menospreciaron y a aquellos que jamás le quisieron tomar en cuenta en su vida. Es justo, es lógico, hermanos. Por ello Dios mismo se adjudica, Él se adjudica a sí mismo la prerrogativa de traer venganza sobre sus enemigos. Deuteronomio 32:35, allá en la ley de Moisés dice, mía es la venganza y la retribución. Esto está diciendo el Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Y este principio de que el Señor es el vengador, es Dios de venganza, también está en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a la iglesia en Roma, en Romanos 12:19, amados, le está hablando a la iglesia, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La manera y el momento, el tiempo en que viene el pago por la impiedad del hombre es una prerrogativa de Dios. Es decir, solo Dios es el único que puede tomar venganza de una manera santa y justa. O sea que cuando Él toma venganza no peca para nada, porque Él es santo y justo y lo hace con toda justicia y en toda santidad. Pero nosotros, su iglesia, no estamos calificados para castigar el mal que se comete en contra nuestra. Por eso dice el Señor, no se vengan ustedes mismos. Nosotros no estamos calificados para castigar el mal. Solo Dios lo puede hacer y debemos dejar que Él se encargue. Pero cuando un cristiano decide tomar venganza por sus propios medios, es una evidencia en ese cristiano de una falta de fe en Dios. Y la esencia de toda impiedad es la falta de confianza en Dios. Es querer tomar yo el lugar que solo a Dios le corresponde. Es querer yo tener el control de mi vida en mis manos. Pero el que tiene fe genuina, el que tiene fe madura, le da el lugar a Dios y deja la venganza en manos de Dios, porque Dios es quien está a cargo de todo. Amén.
Y entonces Dios, después de que trae este juicio a las naciones y presentó los cargos y el veredicto, entonces Dios le lanza un reto a las naciones, un desafío del versículo 9 hasta el 17. El Señor desafía a sus enemigos y les dice: prepárense para pelear conmigo. Pero yo quiero, lo voy a leer, pero voy a ir leyendo por parte, pero quiero que escuches el tono de sarcasmo con lo que el Señor está diciendo esto. Dice: proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Él está diciendo: miren, ustedes son mis enemigos, quieren pelear, vengan a pelear conmigo, ármense hasta los dientes. Además de las armas de su ejército, agarren sus instrumentos de trabajo y conviértanlos en armas. Y dice al final del versículo 10: diga el débil, fuerte soy. Y este versículo se ha usado muy mal muchas veces, porque yo he oído enseñanzas donde este mensaje se usa para este versículo, esta frase dice: diga el débil, fuerte soy, para animar al cristiano que se siente débil. No, hermano, dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Tienes que ver en qué contexto lo está diciendo. O sea, cuando la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, es: hey, aún los más débiles que no están en el ejército, agarren valor y vengan a pelear con Dios. De eso habla el versículo. Y si se usa, debería ser usado en ese contexto. Apresúrense y vengan, naciones de todas de alrededor, y reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Es como que el Señor le está diciendo a las naciones: escuche, hermanos, ciertamente Dios es misericordioso. Cuando se le presentó a Moisés allá por Éxodo 34, dijo que el Señor era clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, lento para la ira, pero Dios tiene ira. Y hermanos, la ira de Dios muchas veces es como el agua en una presa, que se está acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega el momento en que se desborda y arrasa lo que encuentra a su paso. Viene el día del Señor en que Dios va a descargar su ira contra sus enemigos, y de eso está hablando este texto. Y el Señor como que les está diciendo: he tenido mucha paciencia con ustedes, he soportado sus abusos y sus desafíos contra mi pueblo y contra mí, pero llegó la hora de la batalla final. Ármense lo más que puedan, porque voy a pelear contra ustedes. Pero yo puedo sentir un sarcasmo de parte de Dios, porque ¿quién puede pelear con Dios y salir bien librado? Quiero leerte un momento el Salmo 2. Quédate ahí en el texto para que no lo pierdas, pero si estás anotando, anota esto y luego lo lees. Salmo 2, versículo 1 al 4. Fíjate lo que dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, es decir, contra su Cristo, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y hermanos, muchos gobernantes están haciendo esto hoy. Y dice el versículo 4: Él se sienta como rey en los cielos, se ríe el Señor, se burla de ellos. Y siguiendo nuestro texto, el Señor describe lo que va a hacer con ellos. Versículo 11 de nuestro texto: apresúrense y vengan, naciones todas de alrededor, y reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Aquí ya está habiendo un clamor acerca del ejército de Dios. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. O sea, el Señor va a venir con juicio, pero va a tener un ejército celestial. Dice: despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Y mira lo que dice en el versículo 13: metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen el lagar, que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. En el versículo 13 usa una ilustración basada en la agricultura acerca de lo que el Señor va a hacer con ellos, y usa la ilustración de la siega de una cosecha, cuando
llegan los labradores con una hoz, que es un arma, un machete curveado, por así decirlo, un arma cortante que tiene curva, y meten la hoz y empiezan a levantar la cosecha. Y usa también la ilustración del lagar. El lagar es como una pileta donde meten todas las uvas para hacer el vino, y entonces se meten hombres o mujeres descalzos y empiezan a hacer lo que se llama la pisada de la uva. Y empiezan a pisar y a pisar las uvas, a pisar las uvas, a pisar las uvas. Y hay una abertura por donde va saliendo el jugo de la uva. Y cuando ellos están pisando y pisando, pues están despedazando las uvas, las están aplastando totalmente para sacar todo su jugo. Va saliendo el vino y al final tú puedes ver como un río de sangre que va saliendo, pues es rojo, rojo como la sangre. Y el Señor usa esta ilustración de lo que va a hacer con sus enemigos el día del Señor. Hay un pasaje similar en Apocalipsis, y ahí sí, marca tu Biblia en Joel 3, acompáñame a Apocalipsis 14, por favor. Tenemos que leer esto ahí. Apocalipsis 14, versículo 14. Quiero nada más que veas la similitud que hay entre lo que acabamos de leer con lo que vamos a leer ahora. ¿Ya lo tienes? Apocalipsis 14, 14. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro, o sea, la corona del campeón, del vencedor. Y en la mano, ¿qué tenía? Una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. ¿Te das cuenta? Si tú lees el contexto de ese capítulo en Apocalipsis 14, está hablando del día del Señor, cuando el Señor vendrá a traer venganza sobre sus enemigos. ¿Cuál es esa cosecha? ¿Qué están estos seres angelicales? ¿Y qué está nuestro mismo Señor Jesucristo cegando con una hoz afilada a sus enemigos? Como cuando se levanta la cosecha, los está cortando a todos y los está pisando en el lagar, como se pisan las uvas hasta que no queda nada de ellas. Y hay otro pasaje del cual me acordé leyendo esto, ahí en Apocalipsis 19, versículo 11. Esto es impactante. Apocalipsis 19, versículo 11 al 18. Dice el texto: vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y me da la idea de aquel que estuvo pisando en el lagar, que sus vestidos están todos manchados. Dice: sus vestidos, un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios en Juan capítulo 1? Es Jesús.
Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. Mira qué dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es hermoso leer cómo el niño Jesús nació en un establo en Belén. Y lo estuvimos estudiando en diciembre y nos trae gran esperanza al corazón. Pero hay una faceta de Jesús que no podemos olvidar nunca y que Joel se encarga de recordárnosla en todo su libro. Dios es un Dios de justicia y pagará el castigo merecido por el pecado de los que no se volvieron a Dios de todo corazón. La segunda vez que Jesús venga no volverá a un establo. Acabamos de leer cómo volverá: en guerra contra sus enemigos. La ira, regrésate a Joel 3. No pierdas Apocalipsis. Al rato vamos a regresar a Apocalipsis, pero regrésate a Joel 3. Ese día de la ira del Señor tendrá un efecto que impactará la misma creación. Dice el versículo 14 de nuestro texto, Joel 3:14: multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor. La quinta vez que menciona Joel este día en su libro, de tan solo 3 capítulos. Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Otro texto mal usado, el valle de la decisión. A veces se dice: oye, estás en el valle de la decisión, decides si vas a escoger a Jesús o no. No se trata de eso este texto. Cuando dice el valle de la decisión, no está hablando de: hey, tienes que decidir si vas a seguir a Cristo o no. Aquí está diciendo es la decisión que Dios ya determinó de destruir a sus enemigos. Eso es el valle de la decisión, que Dios ya determinó ese día destruir a sus enemigos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Es que, hermanos, cuando Él vuelva en toda su gloria a traer juicio, va a tener un impacto hasta en los seres celestiales, es decir, en la creación de los cielos, quiero decir, el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Versículo 16: el Señor ruge desde Sión. ¿Has oído el rugido de un león? Aunque sea en las películas. Aunque sea cuando empezaron las películas de un león rugiendo. Ahora imagina que el Señor ruge como un león. O sea, cuando el león ruge en la selva, todos tiemblan. Cuando el león de Judá ruja desde los cielos, dice: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Wow, hermanos. Nos habla del veredicto del Señor que ya ha sido dado. Hermanos, cuando llegue ese día, ya no habrá momento para el arrepentimiento. Se acabó. Así como cuando Noé, construyendo el arca por 100 años, dando oportunidad al arrepentimiento, y no se arrepintieron, y el día que llegó el diluvio se cerró el arca y se acabó el tiempo para el arrepentimiento. El veredicto ha sido dado. No habrá tiempo para arrepentimiento ese día. La hora del juicio habrá llegado. Pero entonces, hermanos, llegamos al final de nuestro texto. Y ahí mismo en este versículo 16 dice: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Y mira este glorioso pero al final del versículo 16: pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Pero el Señor es refugio
para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Hemos dicho que el Señor juzga, condena y destruye a sus enemigos, y eso es justo y lógico. Es justo y lógico que Dios destruya a los pecadores por cuanto Él es un Dios santo. Lo que no es lógico es que Él extienda misericordia y gracia a su pueblo. No es lógico porque nosotros también somos pecadores. Pero esta es la maravilla de la gracia, que es inmerecida. No la mereces, pero Dios la otorga por gracia. Dios extiende esta gracia salvadora sobre algunos, sobre su pueblo, o sea, sobre algunos en el mundo, y esos algunos son su pueblo, y lo hace simplemente porque Él quiere hacerlo, para mostrar su gloria. Mira versículos 17 y 18. Entonces sabrán quiénes, sabrán el pueblo de Israel y sabrán las naciones del mundo, que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y está profetizando acerca de la restauración final de Jerusalén. Entendemos, está hablando ya de la Jerusalén celestial, del pueblo de Dios, del cual aquellos que pertenecemos a Cristo formamos parte. Versículo 18, y sucederá que en aquel día, ve la bendición abundante, ve lo que va a describir casi en términos paradisiacos. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Obviamente es poesía. No quiere decir que esto es algo literal, que va a haber un monte que va a salir vino y que va a haber colinas que fluyen leche, pero es una expresión poética para expresar la abundante, generosa, perfecta bendición del Señor cuando Él restaure a su pueblo y su tierra. No pierdas de vista, Joel está profetizando esto a un pueblo que cuando están recibiendo la profecía están devastados por la plaga de langostas y la sequía. No tienen nada en el campo, no tienen ni para alimentar sus animales. Pero esta palabra vino para traerles esperanza en que al final de la historia, hermanos, el Señor restaurará su tierra y su pueblo disfrutará de su abundante bendición por la eternidad. Y así es como el pueblo de Dios a través de los siglos se ha sostenido en las adversidades, en las tribulaciones, en las persecuciones, en las cuarentenas, en las enfermedades, en las pandemias, poniendo su esperanza de que al final el Señor nos llevará con Él a un lugar de suprema y eterna abundancia. Una vez más menciona a los enemigos que serán desolados. Versículo 19, Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado. Egipto y Edom aquí creo que representan a todos los enemigos del Señor y del pueblo de Dios. Dice, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Mientras que el pueblo de Dios gozará de una abundante riqueza de bendición de parte del Señor eterna, los pueblos enemigos serán desolados por la eternidad, estarán hundidos en la miseria, en la condenación eterna, en el tormento eterno. Y entonces termina nuestro texto con una gloriosa promesa. Pero Judá será habitada para siempre. Mientras los enemigos serán desolados, Judá, el pueblo del Señor, y Jerusalén serán habitados para siempre
por todas las generaciones, está hablando de la eternidad. Y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, porque, y aquí termina esta última frase, es la razón de por qué tanta bendición, porque el Señor habita en Sión. La razón de tanta abundancia y esta restauración y abundancia y que nos espera con el Señor es porque Él habitará en medio nuestro. Para terminar, quiero que me acompañes a Apocalipsis 21. Versículo 1. Veo una vez más las similitudes. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Quiero que entiendas que cuando Juan describe esta visión en Apocalipsis, todos los capítulos anteriores ya narró el día del Señor, la destrucción del Señor que va a traer sobre sus enemigos, todo. Y esto ya es el final. Y dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Está hablando de la ciudad santa, está hablando, hermanos, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo, de todos aquellos en el antiguo pacto que tenían la fe puesta en el Mesías que iba a venir, y todos aquellos que a partir de Cristo para nuestros días han depositado su fe y su confianza enteramente en Cristo para su salvación. La nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo, que quiere decir habitación de Dios, está entre los hombres, y mira, Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Nos está hablando del tiempo final. Cuando vayamos los hijos de Dios a estar con el Señor por la eternidad. Allá, hermanos, ya no habrán funerales, porque no habrán muertes, no habrán más despedidas, no habrán más crisis matrimoniales, ni familiares, ni económicas. No habrá que lidiar más con un mundo hostil y pagano. No habrán más cuarentenas, porque no habrán enfermedades ni muerte. Y lo mejor de todo es que el Señor habitará en medio nuestro. No habrá necesidad de nada, porque su gloria y su presencia todo lo satisface. Todo. Hermanos, no podemos perder de vista que todas estas promesas de salvación y de restauración que Joel describe son para aquellos que se han vuelto al Señor de todo su corazón. No solo para los que rasgan sus vestidos con actividades religiosas, sino para aquellos que rasgan su corazón delante de Dios y dicen: Señor, yo reconozco que sin tu gracia estoy perdido. Yo reconozco que he vivido una vida pecando y ofendiéndote, pero me arrepiento y quiero vivir para ti. Reconozco, Señor, que separado de ti nada soy.
parece que el mensaje que corre como un hilo conductor a través de todo este libro es el siguiente. O sea, si pudiéramos describir el mensaje, la nota constante en este libro, creo que si tuviéramos que resumirlo en una frase, creo que sería esta: lamentense y arrepiéntanse de todo corazón, porque el día del Señor será juicio para sus enemigos y salvación para su pueblo. Lamentense y arrepiéntense de todo corazón, porque el día del Señor será juicio para sus enemigos y salvación para su pueblo. Yo te pregunto, amado, yo te pregunto, ¿te has vuelto al Señor con todo tu corazón? ¿Te has vuelto a Él en un genuino lamento y arrepentimiento por tu pecado? ¿Y estás confiando en Jesucristo como el único que puede salvarte? Podemos ver en todo este pasaje, en todo este libro, algo fascinante y que la iglesia no debe perder de vista. Podemos ver, por un lado, la ira de Dios contra el pecado, que nos habla de la justicia, la santidad de Dios. Pero por otro lado podemos ver la misericordia de Dios y la disposición que Él tiene para perdonar al que se arrepiente. Vemos la ira y la misericordia de Dios juntas en este libro. Vemos a Dios destruir a sus enemigos y restaurar a su pueblo. Vemos a Dios llevar a sus enemigos a la miseria eterna y llevar a su pueblo a la bendición abundante y eterna. Vemos en este libro a Dios traer venganza sobre sus enemigos y ser refugio de su pueblo. Vemos a Dios dar a sus enemigos el pago que sus pecados merecen. Y vemos a Dios extender gracia a su pueblo, aunque este pueblo no la merece. Hermanos, hay un lugar donde la ira de Dios y su misericordia coinciden y resplandecen en toda su fuerza. Ese lugar es la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue clavado en esa cruz, ahí se pudo ver perfectamente la justicia de Dios y su ira contra el pecado, castigando a aquel que fue nuestro sustituto, aquel que tomó nuestro lugar, que fue nuestro representante en la cruz, recibiendo el castigo y la ira justa de Dios que tus pecados y mis pecados merecen. Pero también en la cruz del Calvario vemos la misericordia y la gracia de Dios en toda su gloria, cuando Jesús, Dios encarnado, fue muerto por nuestros pecados para darnos salvación, para darnos perdón de pecados, para que cuando nosotros escucháramos el mensaje del Evangelio, el cual es este, y respondiéramos en fe y en arrepentimiento, entonces por una obra soberana de Dios pasemos de ser enemigos de Dios a ser hijos amados de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios. En la cruz vemos lo horrendo del pecado y en la misma cruz vemos la belleza de la gracia. La cruz es horrenda y es hermosa. Si no te has vuelto al Señor en arrepentimiento, ¿qué estás esperando? Este es el día de salvación. Vuélvete a Él hoy. Vuélvete hoy al Señor. Y si tú ya eres cristiano, de igual manera, amado, vuélvete al Señor de todo su corazón, de todo tu corazón. No hay nada mejor para tu alma que caminar en esta tierra bien cerca de Dios. Anímate y tome aliento tu corazón recordando que por cuanto estás en Cristo, estás en paz con Dios. Y dice Romanos 5:1,
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, hermana, ten esperanza en que el Señor cumplirá sus promesas y al final nos va a llevar al lugar de abundante bendición. Nos llevará a morar con Él por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Qué directo nos hablas a través de tu palabra. No tenemos por qué diluirla, endulzarla. Tenemos que confiar en que es tu palabra, es la verdad. Y hoy confiamos en la obra poderosa de tu Espíritu Santo para salvar al que está perdido. Si tú nunca te has entregado realmente al Señor, yo te ruego hoy, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Ruégale que perdone tus pecados, que por cuanto hoy has escuchado que Jesús pagó en la cruz el castigo que tú merecías sufrir y pagó por tus pecados, dile al Señor que tú crees eso y quieres que eso sea una realidad en tu vida. Pídele perdón por haber vivido siendo tú o pretendiendo tú ser el rey de tu vida. Ruégale que Él te salve. Ruégale que tenga misericordia de ti hoy. Él está bien dispuesto a perdonar. Su palabra dice que el corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Humíllate delante de Dios. Tú puedes humillarte delante de Dios de dos maneras. Es una en arrepentimiento y recibiendo gracia y salvación y viniendo a ser un hijo de Dios. O puedes esperar al día final donde serás humillado, pero para sufrir vergüenza eterna. El Señor te llama hoy. Ven, vuélvete, humíllate, dobla tu corazón. Oh Señor, gracias por esta salvación tan grande que tú das en Cristo Jesús. Trae salvación, Señor. Al que no la tiene aún, sálvale, por favor. Oramos por nuevos nacimientos, oramos por salvación. Y amado Dios, a tu pueblo, aquellos que estamos en Cristo, que tuviste misericordia de nosotros y nos has salvado, ayúdanos a cobrar aliento en esta tarde en tus promesas, recordando el glorioso evangelio de Jesucristo, que nos has perdonado y salvado aunque no lo merecemos. Nos has dado gracia y perdón y somos tu pueblo y somos tu especial tesoro, y tú nos defiendes y tú cobrarás venganza. Señor, mientras tanto, ayúdanos a vivir con la esperanza bien puesta en ti, en tus promesas. Ayúdanos a perseverar, Señor, en cada día caminar contigo, cerquita de ti, meditando en tu palabra, orando delante de ti, adorándote, derramando el corazón delante de este Dios santo. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón. Y esperamos en ti, Señor, por la redención final. Cuando llegue aquel día y nos lleves a la morada celestial, qué glorioso será. Mientras tanto, nos gloriamos de una sola cosa: de la cruz de Cristo. Señor, gracias por tu redención y por ser refugio para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar al Señor, hermanos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón,
tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por tu bendición, tu presencia en medio nuestro. Bendice, por favor, cada persona, cada familia, cada hogar aquí representado, Señor. Bendice salvación y esperanza en tu santo evangelio, Dios. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Hemos terminado.